Vamos ahora a definir la derivada de una función vectorial de variable escalar y cuál es su interpretación geométrica. Voy a considerar una función que desde un punto de vista geométrico describe curvas en el espacio. Y esta función que me representa a curvas en el espacio es una función vectorial de variable escalar. Entonces definiré la función R, función vectorial R, que depende de la variable t en coordenadas cartesianas, por lo que tendrá como funciones paramétricas x que depende de t, más y que depende de t, más z que depende de t. Aquí tal vez debo aclarar que x depende de t por i, más y que depende de t por j, más z que depende de t en k. X, y, z son sus funciones paramétricas. Y la definición de la derivada de esta función vectorial, pues bueno, se trata de una derivada ordinaria. La vamos a representar como el operador diferencial d con respecto de su variable independiente t de la función r, que es una función vectorial. Si observan la definición de la derivada ordinaria, es la misma que ustedes ya conocen para una función escalar. Es decir, vamos a plantear el límite cuando delta t tiende a 0, es decir, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, de el siguiente cociente. La función r evaluada en t más delta t, le damos el incremento a la variable independiente, la restamos a la función original r y dividimos entre delta t. Matemáticamente hablando, es la misma definición que ustedes ya conocen de una derivada ordinaria de o para una función escalar de variable escalar. Si yo sustituyo r de t en esta definición, pues bueno, tengo que la derivada de r con respecto de t va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de r evaluado en t más delta t. Eso significaría que tengo x en t más delta t en i más y en t más delta t en j más z en t más delta t en k menos r de t. Aquí, por cuestión de espacio, lo voy a seguir representando como r de t y todo esto entre delta t. R de t es xi más yj más zk. Si yo hago la diferencia de estos dos vectores y agrupo para cada una de las componentes en i, en j y en k, entonces tendría que la diferencial de r con respecto de t es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de x en t más delta t menos x de t entre delta t. Todo esto por i, más el límite cuando delta t tiende a 0 de y de t más delta t menos y de t entre delta t en j más el límite cuando delta t tiende a 0 de z en t más delta t menos z de t entre delta t en k.
Si ustedes sustituyen estos límites que seguramente ya identificaron por la definición que ya conocen de la derivada de una función escalar de variable escalar, entonces el límite cuando delta t tiende a 0 de la primer componente de mi cociente, de este cociente, esta es la definición de la derivada de x con respecto a su variable t. Lo mismo se observa aquí. Este límite es, por definición, la derivada de y con respecto de t. Y finalmente, aquí tenemos la derivada de z con respecto de t. Entonces, si yo sustituyo, tengo la derivada de x con respecto de t en y más derivada de y con respecto de t en j más la derivada de z con respecto de t en k. Y esta es la definición de la derivada de r con respecto de t. Así calculamos nosotros una derivada. Cuando ustedes aprendieron a derivar una función escalar de variable escalar, la primera interpretación geométrica que conocieron es la de la pendiente. Y relacionaban la derivada de una función evaluada en un punto como la pendiente de una recta tangente a la curva de la función o a la curva que me representaba la función escalar en el plano. En este caso, la interpretación no es muy distinta a la que ya conocen, la interpretación geométrica. Y vamos a dar la interpretación geométrica por acá. En este caso, la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial de variable escalar. Así que lo voy a hacer geométrico. Desde una perspectiva geométrica, tengo mi sistema de referencia x, y, z, un sistema derecho. Y resulta que esta función, es más, vamos a ponerla de la derivada de r de t, para que sea más específico este título. R de t me representa una curva, entonces voy a considerar que esta es la curva, de tal manera que el vector de posición de esta curva es precisamente r de t. El punto final de ese vector de posición es el lugar geométrico de la curva. Vamos a definir aquí. Esta es una curva y la voy a poner como la curva C. Así vamos a definir más adelante a las curvas como la curva C, C sub índice 1, C sub índice 2, en fin. Su función vectorial es r de t. Y en este punto, t es t subíndice 0, cuando doy un valor mayor a t subíndice 0, puedo suponer que estoy en otro punto donde t es t subíndice 1. Entonces, si t subíndice 1 es mayor a t subíndice 0, la curva crece en la dirección en la que crece su variable independiente. Y se acostumbra también, por fines de identificar a la curva, con flechitas que me indican la dirección de crecimiento de la curva, o sea, la dirección en la que va creciendo la curva. Cuando yo calculo la derivada de r con respecto de t, la definición involucra calcular un límite. Y ese límite ya vimos que nos lleva precisamente a calcular la derivada de x
en I, la derivada de Y en J y la derivada de Z en K. En otras palabras, si le doy un incremento a la variable independiente a t, entonces pudiera estar en este punto, que sería el punto t más delta t. Y voy a mover este vectorcito de aquí para pasarlo por acá, r de t. Y la diferencia de vectores correspondería al vector r en t más delta t menos r de t, lo que significa que el vector delta r es este que está aquí. Y lo voy a escribir de otra forma, con otro color. Entonces, el vector que yo estoy calculando sería este de aquí. Ese sería el vector delta r. Al calcular el límite delta r entre delta t, cuando delta t tiende a 0, me define a la derivada. Bueno, conforme se aproximan estos dos vectores, r de t más delta t se aproxima a r de t, entonces el vector delta r queda muy cercano entre estos dos vectores, porque delta t tiende a 0. No desaparece porque existe la derivada. Significa que existe un vector tal que pasa por el punto t subíndice 0, en este caso, como estamos definiendo t, que puedo representar geométricamente como el vector derivada de r con respecto de t. Y geométricamente hablando, lo que tenemos es un vector tangente a la curva C. Por eso decía, cuando ustedes le dieron una interpretación geométrica a la derivada de una función escalar, hablaban de la pendiente de una recta tangente. ¿A quién? A la curva. Para una función vectorial de variable escalar, lo que tenemos es un vector tangente a la curva. ¿En qué sentido apunta el vector tangente? En el sentido en el que va desarrollándose la curva, en el sentido en el que va creciendo la curva. Esta es la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial de variable escalar. Si ustedes conocieran la función vectorial de una curva en el plano y la derivan, entonces van a llegar a la interpretación que ustedes ya conocen. Voy a usar justamente ese ejemplo para que relacionen estos mismos conceptos. Voy a definir una curva en el plano y esa curva va a ser r de x, donde la componente en x es la misma variable x y la componente en y va a ser y de x. Esta es una curva en el plano. Nada más aquí para que ustedes se den cuenta de las ecuaciones paramétricas. Si x es x y y es y de x, pues lo que ustedes tienen aquí es una función escalar de variable escalar que les representa una curva en el plano. Si derivamos r de x, entonces tengo la derivada de r con respecto de x, y esto sería igual a la derivada de x con respecto de x, que vale 1 por y, más la derivada de y con respecto de x en j. Aquí nada más de manera gráfica, porque estoy en el plano xy. Si la curva es de este tipo, y para un valor de x, voy a suponer este de aquí, para un valor de x, tengo mi vector de posición
R evaluada en X, este de aquí, mi vector tangente, y este vector es la derivada de R con respecto de X. Si yo analizo este vector en sus partes, en sus componentes, entonces tengo una componente en X y tengo una componente en Y. ¿Quién es la componente en X? 1. ¿Quién es la componente en Y? La derivada de Y con respecto de X. ¿Cuánto vale la pendiente de este vector? Es la tangente del ángulo que forma el vector, que en este caso es la derivada de R con respecto de X, y el eje X. Y la tangente de ese ángulo, pues sería el cateto opuesto, que vale la derivada de Y con respecto de X, entre el cateto adyacente, que vale 1. Tendría la derivada de Y con respecto de X. Esta es la interpretación que ustedes conocen de su curso de cálculo diferencial. Utilicé el concepto que acabamos de ver de la interpretación geométrica de la derivada, simplemente para llegar al que ustedes ya conocen, que es un caso particular. Porque en el espacio no podemos hablar en el mismo sentido de las pendientes, sino conviene hablar de un vector que es tangente a la curva. Y para esta función, que es la derivada, que es una función que depende de la variable t, en el caso de r de t, regresando a la interpretación que nosotros vimos, pudiera yo graficar un campo vectorial de vectores tangentes. Entonces tendría aquí vectores tangentes a la curva C. ¿Cómo los calculo? Con esta función, evaluando en cada uno de los puntos de la curva. Desde el parámetro t inicial hasta el parámetro t final, si es que es una curva de este tipo, una curva abierta. O pudiera ser una curva cerrada.